Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. En el mundo del software moderno no basta con moverse rápido, también hay que hacerlo con solidez, automatización y control. Eso es lo que permite una buena ingeniería de software, especialmente cuando incorporas DevSecOps que protegen cada paso del pipeline. Hoy tengo el privilegio de conversar con Oliver Fierro, ingeniero civil en informática, arquitecto y líder tecnológico con amplia experiencia en sectores de finanzas, retail, tecnología. Oliver ha transitado múltiples roles, soy testigo de ello. Ahora como gerente de arquitectura de DevSecOps y en Salcobran. En este episodio nos vamos a sumergir en cómo construir plataformas internas poderosas, IDPs, en cómo integrar seguridad dentro del pipeline, cómo medir vulnerabilidades y cómo elegir las herramientas e indicadores correctos para hacer que todo esto sea escalable y confiable. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, gracias por la invitación nuevamente, así que aquí estamos a tu orden. Cierto, es segunda vez que pasas por el podcast de Dynamic Devs. Estamos repitiendo entonces acá invitado, pero orgullosos y agradecidos de que estés acá con nosotros una vez más. Así que, pues vamos directo un poco desde el último podcast que hablamos un poco de GitHub Actions y todo el ecosistema de GitHub en ese momento y también algunas cosas relacionadas a GCP. Cuéntanos un poco desde el podcast hasta ahora, ¿qué cosas han cambiado en la vida de Oliver y en qué andas? Sí, bueno, he transitado últimamente por varios desafíos nuevos, creo yo. Si mal no recuerdo, antes estaba en otro rol. Sin embargo, el ciclo de desarrollo de software sigue moviéndose, igual que las tecnologías. De hecho, ayer estuve en el evento en el Google Cloud Summit, el primer Google Cloud Summit que se hace en Chile, así que vengo también inspirado con los nuevos conceptos. He estado viendo últimamente temas de arquitectura y DevSecOps como tal. Eso es lo que específicamente he estado viendo más fuerte últimamente, desde una perspectiva más moderna, digamos. Eso quiere decir de que con un enfoque 100% enfocado en mejorar la experiencia del ciclo de desarrollo de software. Eso yo creo que es lo más relevante que te podría mencionar. Muy bien, y tema que vamos a tocar hoy. Y cuéntanos un poco del rol. A veces en el ciclo de desarrollo de software hay varios puntos donde intervenimos, pero ahora está como muy al debe los temas de seguridad y ya no es nuevo, pero a ese DevOps le quieren apellidar DevSecOps. Entonces ahora es como muy natural escuchar que hay el componente de seguridad en eso. Entonces cuéntanos un poco, tanto conceptualmente y cómo desde tu rol has impulsado esa disciplina. Sí, hay que recordar de que en sí la seguridad es un tema que siempre ha estado latente, ¿no es cierto? Al día de hoy, al parecer, la curva de necesidades relacionadas con seguridad ha ido aumentando en la medida que van apareciendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, los temas de IA, de inteligencia artificial generativa, han incrementado también la necesidad de la seguridad. Entonces, ¿en qué consiste el DevSecOps como concepto? Es intentar aplicar técnicas utilizando herramientas específicas para poder detectar en forma temprana las vulnerabilidades de nuestro código, ¿ya? Eso en términos muy generales. Entonces, aquí nos situamos en la etapa del ciclo de desarrollo de la integración y despliegue continuo, ¿ya? ¿Por qué? O sea, tú podrías esperar básicamente de que el software salga a producción para recién evaluar cuáles son las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Eso sería como lo más tradicional o lo más común que se hace, ¿ya? Con los ethical hacking, ¿no es cierto? Y si hay algún problema en producción, corro para tratar de resolverlo. Quizás no va a ser de la mejor forma porque si sale alguna vulnerabilidad, por ejemplo, muy grave, tienes que tratar de correr para resolverla y probablemente en ese tránsito no te dé el tiempo como para hacer el ciclo completo, vuelva a desarrollo, vuelva a QA,
producción, básicamente para tratar de parchar la problemática. El concepto nuevo es shift left de seguridad. Eso quiere decir de que yo me muevo lo más temprano posible dentro del ciclo de desarrollo de software para tratar de detectar lo más temprano posible las vulnerabilidades. La teoría o el concepto dice que si yo detecto esto lo más temprano posible, voy a ahorrar costos de retrabajo. Es mucho más barato detectar problemáticas de seguridad y de todo tipo de problemáticas en general en el software lo más temprano posible en el ciclo de desarrollo de software. Ese es como el concepto. Muy bien. Y a ver, si llegáramos a hablar un poco de cómo, de dónde están, ¿no? Tú me dices que yendo hacia el desarrollo en las etapas tempranas, preocuparse de la seguridad realmente es importante, incluso coste eficiente, ¿no? ¿Cómo haces desde tu rol llegar a esos equipos de desarrollo y convencer de que la seguridad es importante a veces cuando están desarrollando producto y lo que importa es la entrega en el tiempo, ¿no? Lo antes Sí, posible. Y que siempre están retrasados, ¿no? diste en el clavo. Sí, estamos retrasados. Ya que nosotros metemos mano o en roles anteriores estuvimos ahí en la trinchera, como se dice. Por eso que también conozco muy bien y tengo cierta empatía, ¿no es cierto? Cierta empatía con desde la otra mirada de la persona que tiene que entregar algo en tiempo y forma, pero que a veces el time to market se sobrepone sobre cualquier cosa, ¿ya? Incluso sobre la seguridad. Ahí podríamos hablar un poquito más adelante de ese tema de las contradicciones de los mismos requerimientos, las presiones de los objetivos de negocio. Efectivamente, ¿cómo convencemos? Hay dos aspectos, un aspecto técnico y un aspecto de gestión del cambio, ¿ya? El aspecto técnico es, yo voy, investigo, evalúo herramientas que me permiten generar estos habilitadores, que me permiten detectar cada vez que se pasa una pieza nueva o un release o un incremental. Yo soy capaz de detectar vulnerabilidades en 3 dimensiones. Código, en las dependencias que usa mi código, de dependencias de librería, por ejemplo, y los secretos o datos sensibles. Esas son las 3 dimensiones. La otra parte, hay una parte intermedia que es crear indicadores de seguridad, ¿ya? En estas 3 dimensiones, ¿ya? Ahí uno puede definir sus propias fórmulas, pero también puede acudir a fórmulas genéricas de indicadores de seguridad. Pero básicamente podrías tener indicadores genéricos como, por ejemplo, porcentajes de repositorios con vulnerabilidades graves. Simple estadística de porcentaje y tú puedes generar indicadores que permiten objetivizar un poco la conversación, porque, claro, cuando tú dices, detectas o prendes esta herramienta y de repente te salen 1000 vulnerabilidades porque nunca le has hecho una evaluación, es complejo, ¿no es cierto? Un golpe súper fuerte en la primera impresión. Y luego lo otro es la gestión del cambio, de que paulatinamente tú tienes que ir tratando de incentivar estos conceptos que se coloquen dentro del proceso y con la importancia que corresponda. Y eso quiere decir de que en algunos casos, cuando tú ya defines esto como un lineamiento, porque hay una etapa en donde formalizas que se van a medir estos indicadores, luego de eso, como parte del proceso, va a ser un indicador que tienen que considerar, ya sea en la gestión de la deuda técnica para lo que son los repositorios antiguos, o considerarlo como parte de los requerimientos no funcionales de las nuevas soluciones. Entonces, generalmente yo lo divido en antes de una estrategia técnica y una estrategia de gestión del cambio, y después de eso, que es de aquí para adelante, partamos bien y se define una nueva estrategia, una estrategia distinta de gestión del cambio, que es mucho más fácil, porque en lo nuevo tú puedes incluso parar el pipeline dado ciertas condiciones. Lo antiguo ya fue, entonces son tratamientos distintos. Claro. Y hablando un poco más de lo que ocurre en productos que ya tienen un pipeline que está ejecutándose y haciendo entrega continua. Cuando hablamos de DevSecOps, ¿dónde suelen aparecer los puntos más vulnerables en el pipeline de CI/CD y cómo se pueden reforzar sin sacrificar la velocidad de entrega? Interesante pregunta. Creo que todavía no lo resuelve la industria, pero
Estamos luchando por eso. ¿Dónde aparece yo diría que, no sé si te refieres a la etapa del ciclo de vida del pipeline o te refieres a las dimensiones de seguridad, ¿ya? Pero puedo abarcar los dos puntos, ¿ya? En cuanto al pipeline, en realidad es simplemente donde tú quieras prender la herramienta. Si tú la enciendes o tienes mecanismos para poder incorporar estas herramientas como un plugin o como lo que sea en el entorno local del desarrollador, mucho mejor, ¿ya? Si no tienen la capacidad para habilitar estos plugins que te generan un preámbulo, digamos, de, oye, se te viene esto, está más o menos así, más o menos así, tiene ciertas vulnerabilidades, a lo mejor no es perfecto, pero te va a dar el 80-20 a lo mejor de las vulnerabilidades anticipadamente. Y lo otro ya es cuando ya estás desplegando dentro del pipeline, y ahí las herramientas nosotros al menos actualmente lo tenemos habilitado. Apenas tú haces el primer commit en desarrollo, hay ciertas validaciones, y después cuando quieres pasar de desarrollo a QA, hay otro tipo de validaciones más duras, ya más duras, que tienen que ver más con la definición de lo que queremos pasar a QA y cuál es nuestro estándar. ¿Ya? Entonces, esa es como la parte más del pipeline. Y desde el punto de vista de las dimensiones de seguridad, las que son más típicas o más evidentes, que incluso tú lo podrías detectar sin ninguna herramienta, basta con que navegues por los repositorios, son una cantidad enorme de secretos o de información sensible que se encuentran explícitamente en los repositorios. Password, valores por defecto que son valores reales, un sinfín de API keys, por ejemplo, que seguramente han escuchado en el mercado, que de repente sale que se vulneró tal o cual repositorio, puede ser de GitHub, GitLab, el que sea, y que salieron a la luz ciertas API key o password. Todo el tiempo ocurre eso. Entonces, y además ahora se añade un elemento adicional, que es que ya ahora no hay solamente desarrollo tradicional, sino que ahora, como todos estamos experimentando con temas de inteligencia artificial generativa y queremos implementar agentes, hay una nueva ola de hackeos que tienen que ver con esta nueva tendencia de inteligencia artificial generativa, lo que es el manejo de información sensible para el reentrenamiento de los modelos, ¿no es cierto? También hay que considerar ese nuevo aspecto que también va en alza, digamos, es una nueva forma de vulnerabilidad o de un hoyo de vulnerabilidad que puede ser explotado rápidamente hoy día. Cuando hablamos de algunas herramientas que intervienen en el pipeline, hay una que está siendo muy famosa últimamente del ecosistema de GitHub, que seguramente ahí eres experto. Hablamos de GitHub Advanced Security. ¿Qué nos puedes comentar un poco de esa herramienta? ¿Cómo podemos empezar a implementarla en un pipeline para detectar vulnerabilidades, para asegurarnos del código y muchas más cosas relacionadas a la seguridad? Sí, la otra vez lo mencionamos cuando hablamos sobre GitHub Advanced Security. Hay un sinfín de herramientas, para ser bien directo, bien transparente. Hay un sinfín de herramientas al día de hoy, open source y pagadas, que te permiten cubrir distintos aspectos de la seguridad, ¿ya? En el caso particular de cómo lo hago yo, generalmente elijo un marco de referencia de seguridad, ¿ya? Existen varios, yo me guío principalmente por de la fundación OWASP, ¿ya? Que es bien famosa. Una de las cosas más famosas que tiene, digamos, son los top 10 de las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Top 10 de las vulnerabilidades. Entonces, en base a ese marco de trabajo, lo importante es que la herramienta que está aplicando tenga un marco de trabajo detrás, un concepto detrás, ¿ya? Que no es que detecte vulnerabilidades por sí sola o cualquier cosa, sino que se referencia respecto a un marco. Y ahí saltamos al aspecto relacionado con cuáles son existe una base de vulnerabilidades universal. Y esa sería como la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Y de hecho existen algunas bases de datos universales de vulnerabilidades, y estas herramientas, además de clasificar las vulnerabilidades por severa,
digámosle como por colores, rojo, amarillo y verde, digamos, una vulnerabilidad más grave, menos grave, ¿no es cierto? Además de eso, uno puede determinar grados de severidad, ¿no es cierto? Y con eso puede determinar estrategias distintas para atacar esas vulnerabilidades, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, existen distintas herramientas. Hay algunas que son más completas, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas que miden vulnerabilidades del código, vulnerabilidades de las dependencias, vulnerabilidades que son capaces de detectar secretos, y también son capaces de detectar vulnerabilidades en runtime, en tiempo de ejecución, donde están desplegadas y corriendo las aplicaciones. A veces son focos distintos, lo que es estático y runtime, como que a veces hay herramientas que son especializadas en estos distintos focos. Pero al día de hoy puedes encontrar herramientas incluso de vulnerabilidades o detección de vulnerabilidades en herramientas que tú a lo mejor nunca te hubieras imaginado, por ejemplo, en herramientas de observabilidad. Ya se están incorporando módulos de seguridad per se. Entonces, la competencia ahí es muy fuerte y nosotros hacemos un mix hoy día entre herramientas open source y herramientas pagadas, por el hecho de que también tú tienes que ir viendo la economía de escala de eso. Imagínate, de hecho, hace un tiempo atrás hicimos un ejercicio. Imaginémonos un caso. Tú tienes, por ejemplo, 1000 repositorios en una compañía, ¿ya? Nunca has definido la evaluación de vulnerabilidades en etapas tempranas, ¿ya? Solamente has reaccionado en base a los ethical hacking específicos que le hacen a ciertos canales de venta, canales digitales, ¿ya? De repente prende esta herramienta, imagínate 50.000 vulnerabilidades. Imagínate el volumen de lo que te estoy hablando, 50.000 vulnerabilidades, de las cuales, no sé, un 20% son graves. Ahí el tema es, ¿cuál podría ser mi estrategia, considerando de que quizás nunca me exploten una vulnerabilidad? ¿Cómo hago el costo-beneficio o cómo mido el retorno de esa inversión que va a ser alta, progresiva en el tiempo? Y ahí un tips, ojalá que sea progresiva en el tiempo. ¿Cómo yo enfrento eso? Y cómo yo conecto con el negocio para incentivar o quizás sensibilizar al negocio de que la seguridad, si bien es cierto, no hay una evidencia empírica y yo te podría decir, hay una probabilidad del 90% de que nos hackeen. Cuando pasa, los efectos podrían ser muy graves. Claro, sí, hablamos especialmente en algunos sectores que son altamente regulados y bueno, son parte de titulares de noticias, ¿no? Sí, puedo acotar un poco entonces Sí, claro. respecto a lo que es Advanced Security en particular y en general todas estas herramientas lo que hacen es meterse en estos pipelines, ¿no es cierto? Se activan y son capaces de sacarte la foto inicial de todas estas vulnerabilidades y después, en la medida que vas haciendo estos movimientos en el pipeline, te van generando estas ciertas alertas. Tú puedes implementar workflow, ¿no es cierto? Para detectar ciertas alertas para que te genere cierta alerta respecto a ciertos temas. Incluso puedes bloquear, digamos, comitas a ciertas ramas, por ejemplo, para evitar de que un secreto llegue siquiera a la rama. Entonces, hay bloqueos preventivos y otros que son más permisivos, por así decirlo. Entonces, finalmente lo que tú tienes que hacer es, ahí si quieres ahondamos en los siguientes minutos en cuál sería como la estrategia para atacar la gestión de la deuda técnica de seguridad. De hecho, sí, eso es lo próximo que te iba a comentar, ¿no? Hay indicadores claves en un equipo que, por ejemplo, no tiene ninguna madurez en lo que son pipelines seguros. ¿Por dónde deberían empezar? ¿Qué sería lo recomendado y cómo va evolucionando esa madurez en un equipo de desarrollo para aplicar DevSecOps? ¿Por dónde empiezo? ¿Le presto atención a las vulnerabilidades o empiezo quitando los secretos? ¿Por dónde empiezo? Sí. Eso cuesta plata, esa respuesta. Sí. La experiencia no. Aquí, primero, mira, lo más, en todo, bueno, en mi equipo en general tratamos de concientizar de que
todo tiene una gestión del cambio, ¿ya? Todo lo que tú plantees en equipo, estamos hablando de un equipo de 5 personas, bueno, lo puedes controlar, los invitas a un café y los concientizas, ¿no es cierto? Y listo. Pero cuando estamos hablando de 100 personas, 200, 300, 400, 500, tú tienes que crear dos mecanismos, un mecanismo más técnico y un mecanismo más de gestión del cambio. Y el tema de gestión del cambio tiene que ver con cuál va a ser tu estrategia y tú tienes que dar esos lineamientos. Por ejemplo, obviamente nosotros vamos a considerar primero las incidencias graves que están en producción. Eso es lo primero, ¿ya? Tú puedes prender la herramienta en producción, en QA, en desarrollo, en el ambiente que tú quieras, pero si yo tuviera que atacar, primero me preocuparía por lo que está pasando en producción, ya sea lo que es estático o lo que sea en tiempo de ejecución. Y hay distintas herramientas, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que estas herramientas generalmente se basan en una base de datos universal, en donde se va actualizando constantemente las vulnerabilidades. Por ejemplo, ahí podemos hablar después de los CVE, ¿no es cierto? Los CVE corta E. Y después, cuando tú ya te vas a ambientes bajos, hay una problemática de que no es tan fácil de solucionar, que es que cuando, por ejemplo, cuando un secreto, una password, por ejemplo, ya se te fue, ya hiciste el commit en el repo con esa password, queda en el historial de GitHub. Entonces, alguien que se quiera meter ahí va a llegar al primer, segundo, tercer commit y va a encontrar eso quemado, ¿ya? A no ser de que tú hagas una especie de una clonación y tratar de limpiar un poquito ese tema y que no se vaya con la historia, por ejemplo. No tienes forma de... Hacer eso es romper la historia realmente. Que rompe como el pilar de Git, ¿no? Cero, es como partir de cero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya está quemado y es explotable porque ese mismo repositorio, la verdad, es el que se va a comitear después en la rama de producción. Entonces, para lo que es secreto, yo lo que intentaría era evitar de que lleguen al repositorio. Y para eso tienes algunos mecanismos que incluso GitHub Advanced Security te permite, y otras herramientas te permiten evitar de que se haga un push en una rama que tenga esas condiciones. Hay sutileza entre medio. De repente, no todos los secretos son tan explícitos o son fáciles de encontrar, pero tú puedes crear reglas ad hoc para que para tu caso de negocio, para tu contexto, se determine que esa es una información sensible. No estamos hablando solamente de secretos relacionados con passwords, sino que tiene que ver con, a lo mejor, con datos del cliente, que de repente les pusiste ahí algún root, por ejemplo. Si tú declaras de que ese dato es sensible, no debiera estar ahí, ¿no? Y en ninguna parte, en realidad, debiera estar ofuscado o encriptado, ¿ya? Esa es como la primera parte, los secretos. Las dependencias, como tú sabes, es un caso aparte y, bueno, el caso de Log4j a lo mejor es el que está más latente en el colectivo, ¿no es cierto? Informático, pero como ustedes saben, como todos saben en la audiencia, cuando uno trabaja con cierto código, hay dependencias directas e indirectas. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tratar de ir constantemente haciendo un trabajo de ir acercándose a la versión más estable y más óptima del framework que estemos utilizando, ¿ya? Y eso por detrás, por derivada, por transitividad, te asegura que las dependencias y las subdependencias también estén menos vulnerables, digamos, aunque igual siempre hay un grado de vulnerabilidad, ¿ya? Y ahí lo que hacemos generalmente es ir tratando de constantemente ir moviéndonos a la siguiente versión estable, a la siguiente versión estable. Hay que hacer un poquito de investigación a veces porque no siempre la última es la más estable o la más madura, ¿ya? De hecho, hay algunos que hemos tenido que volver atrás por varios aspectos o porque aumentan las vulnerabilidades, básicamente, ¿ya? Pero ahí tienen que tener cierto cuidado. Y ahí, dependiendo de cuál es el framework que estén utilizando, lo que nosotros hacemos, que casi como una regla ya dura, es que las versiones de los frameworks sean explícitos y que no te descargue automáticamente la última versión, porque eso es incontrolable, ¿ya? Pero eso es un detalle, ¿ya? Y para lo que es código como tal, se complementa con otras herramientas como Sonar, por ejemplo. Entonces, entre Sonar y la herramienta de seguridad se complementan para generar
básicamente calidad de código, sobre todo, por ejemplo. Te podría mencionar que en los temas de APIs, ahí es donde están los mayores dolores, cuando se usa, por ejemplo, API Key o cuando se usa OAuth 2, por ejemplo, dependiendo del caso y si lo vas a exponer a internet o no, si es consumible por un canal de venta, se aplican distintos criterios de seguridad, pero no debiera salir ninguna API sin ningún mecanismo de seguridad. Eso también hay que detectarlo en forma temprana. Y luego, obviamente, le pones a lo que son las API, le pones la capa del API Gateway o el API Manager que corresponda y también le pones ahí una capa adicional, ¿ya? Pero el tema de las claves, por ejemplo, en la posición de API también es clave que de alguna u otra forma no sea tan fácil de descubrir. Por ejemplo, las API Key fijas son súper fáciles de descubrir. De hecho, hay algunas que van explícitas en la URL. Tú dices, no, sí que tengo seguridad. Sí, pero básicamente, si lo tenían en un Postman, básicamente es muy fácil de encontrar. Entonces, por eso se utilizan otros mecanismos de token dinámicos, por ejemplo. Gracias, Oliver. Acabas de como englobar muchos temas, pero fundamentales en lo que es la seguridad también, no solo de desarrollo de software, sino del ciclo de lo que vemos en el pipeline, que es a veces entre conversaciones que suelen ser tan recurrentes pensamos que suele ser obvio y no lo es. No lo es para muchas organizaciones que dependen mucho de software, están liberando mucho software y no están al tanto de estas prácticas o les está costando implementarlas, ¿no? Por cómo se enfoca la inversión y algunas decisiones alrededor de ello, ¿no? Un poco más alrededor de que las prácticas DevOps también están siendo abstraídas por plataformas de desarrollo, ¿no? Los famosos IDPs. Cuéntame un poco cómo muta la seguridad en torno a esas plataformas que pareciera que liberan a los desarrolladores esa carga cognitiva a empezar a aprovisionarse ellos sus propias soluciones que ya tienen muchas cosas realizadas, incluso podríamos asumir que toda la parte de seguridad, ¿no? Claro, ahí hiciste una conexión que quizás no es tan obvia, que los IDP por sí solos o por sí mismos o por defecto podrían también cubrir el área de seguridad. Quizás no necesariamente. Ahora, igual, como conversábamos tras bambalinas, por así decirlo, hay herramientas que a lo mejor partieron con otro objetivo y que ahora le están incorporando más y más módulos que no son del core de la solución original, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la herramienta de observabilidad, que al día de hoy son casi unos ERPs, llevándole al concepto más tradicional, ERP de cosas que cuesta de repente conectarlas con el core con el cual nacieron esas herramientas, ¿no es cierto? Mira, quizás para la audiencia que no está muy inserta en el concepto de qué es lo que son los IDPs, voy a dar un pequeño barniz, ¿ya? Antes de entrar en detalle. Imagínense un IDP, una plataforma interna de desarrollo. Si han escuchado el concepto de Platform Engineering, está asociado a eso también. Es construir una capa de abstracción que incluye aceleradores, por así decirlo, módulos, un toolkit. Son varias herramientas que permiten al ciclo de desarrollo de software acceder a recursos, por ejemplo, o acceder a infraestructuras, o acceder a aceleradores del desarrollo, lo más fácil posible, de tal forma de que se genere la menor fricción posible o la carga cognitiva, como decías tú, Jonathan, de los desarrolladores. ¿Para qué? Para que el desarrollador se enfoque 100%, digamos 100%, pero sin dejar de tener responsabilidad en el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo sin dejar de lado la responsabilidad? Porque al día de hoy tú podrías decir, yo me preocupo del desarrollo, pero no me preocupo por la seguridad porque hay una herramienta que me valida la seguridad. Pero tienes que resolver igual el issue de seguridad, ¿no es cierto? No basta con que tenga la alerta de seguridad, sino que tengo que resolverla. Y tengo que generar una estrategia de esa gestión de esa duda técnica, ¿no es cierto? También podría decir, no, lo que pasa es que Copiloto no me dijo que tenía vulnerabilidades, Copilot. Entonces,
pucha, es problema de Copilot, no mía. Entonces, podría surgir esa situación. Pero en general, imagínense una capa de abstracción en donde los desarrolladores no tienen que saber de DevOps, no tienen que saber de SecOps, no tienen que saber de qué infraestructuras es sobre la cual están desplegando, ni qué servidor, ni si son premise, si es cloud, si es desarrollo QA, no tienen que preocuparse de los secretos que están involucrados, de la estrategia de despliegue. Simplemente hacen el commit y esto el pipeline los lleva en forma fluida. Y estas herramientas que son como aceleradores, que son los de seguridad, ¿no es cierto?, de documentación, por ejemplo, de prueba unitaria, que sean parte de, casi como en forma más orgánica, y que el desarrollador no tenga que saber de 10 cosas, sino que acceda a una plataforma en donde él casi, como este es como el sueño de las plataformas internas, se ¿cómo se llama? Self-service, se autoatiendan. Y no caer en el ticket, sino que se autoatiendan, ese es el objetivo. Entonces, imagínense esto aquí a la audiencia, imagínense que existiera esa capa de atracción en donde uno desarrolla, pone el commit, y todo corre, fluye, y ustedes no se enteraron de nada, y le entregan una URL, aquí tú puedes acceder a tu servicio o a tu front que está arriba, y ustedes no se enteraron de nada de lo que está pasando, exceptuando las alertas que le llegan por debajo de los reportes de Sonar o de seguridad, por ejemplo. Y bueno, hacen una iteración, ¿no es cierto? Pero no tuvieron ningún tema relacionado, ninguna fricción relacionada con la parte técnica dura de la integración y despliegue continuo. Eso es como en términos generales. Bien. Bueno, ya saben todos, los IDPs tampoco que nos alivian la responsabilidad tanto del código e incluso la seguridad. Si bien tienen algunas cosas que pueden ayudar a la rapidez, igual el tema de la seguridad es algo que hay que seguir viendo. Gracias por tu explicación, Oliver. La verdad que le encuentro bastante valor, pero no podemos terminar este podcast sin entender un poco cómo nos ayuda hoy la inteligencia artificial generativa en todo este ciclo de desarrollo y en la seguridad especialmente. Así que micrófono es todo tuyo y cuéntanos, ¿qué nos traes hoy con respecto a eso? Sí, está bastante interesante ese tema. Solamente como para agregar un punto más al tema anterior. Entonces, en general hay herramientas open source, hay herramientas que tú puedes instalar, o hay SaaS, software como servicio incluso de estas herramientas. No quiero mencionar ninguna marca en particular en estos momentos. Lo que tienen que considerar es que estos aceleradores, si ustedes lo enfocan en forma correcta, lo que tienen que medir después es el indicador de productividad, ¿no es cierto? O ahorro en costo. Entonces, el enfoque es, hago esto, configuro estos aceleradores, pero después ustedes tienen que ver la parte de medirlo. ¿Cómo miden el retorno de eso? ¿Ya? Porque requiere un esfuerzo, entonces solamente para dejarlo ahí es importante medir el impacto y la adopción. Y para eso también hay planes de gestión del cambio que tienen que hacer, que tienen que ver con entrenamientos también y con paulatinamente ir incorporando reglas primero permisivas y después más obligatorias y más duras, ¿ya? Eso es como para dejarlo ahí. Bueno, el mundo de la inteligencia artificial generativa trae consigo muchas oportunidades para el ciclo de desarrollo de software y para complementar estos aceleradores, o para construir aceleradores en forma más rápida, ¿ya? En términos, por ejemplo, de seguridad, yo diría que tienen que considerar que, por ejemplo, al día de hoy, quiero mencionar solamente el tema de la observabilidad, pensando en el podcast que tuviste anteriormente con un colega. Antes la observabilidad, era solamente el monitoreo, ¿no es cierto? Hoy día estas herramientas son capaces, con inteligencia artificial generativa y no generativa, dependiendo del caso, son capaces de detectar patrones que un humano, el ojo humano o un conjunto de personas sería muy difícil que detectara, ¿cierto? Entonces, la observabilidad yo la considero parte del ciclo de desarrollo de software, ¿ya? Con mi visión de arquitectura, de hecho, tengo parte de esa responsabilidad, la observabilidad del diseño, y la considero parte
¿ya? Entonces, está embebida en la observabilidad. Vamos al otro lado, seguridad. Hay distintas herramientas que están utilizando inteligencia artificial generativa o no, dependiendo del caso, pero por ejemplo tú entras, no sé, a github.com o incluso desde tu IDE local y tú puedes hacer preguntas de seguridad a los agentes, ¿ya? De hecho, cuando la gente, mientras más especializado esté la gente, mejor te va a contestar porque va a tener un contexto, por ejemplo, si está dentro de GitHub, va a tener un contexto de tu repositorio, de tu estilo de trabajo, que es muy importante, de tus lineamientos, o conectarlo ahí con un tool de lineamientos de arquitectura, ¿no es cierto? Y le puedes preguntar cosas de seguridad. Aquí no está hablando de la herramienta dura de que te entrega el reporte de seguridad, sino que simplemente tú puedes ir consultando cómo voy en términos de seguridad, ¿no es cierto? Que algo impensado hace 10 años atrás. O sea, para las nuevas generaciones, chiquillos, es como el celular. El celular antes no existía, el internet tampoco. Pensando también en las nuevas generaciones. Hoy día ustedes tienen un experto, entre comillas, un experto al cual le pueden consultar incluso el lenguaje natural. O sea, se le hicieron súper fácil, para poder ir validando teorías, ¿no es cierto? Ir viendo cómo van, y también tú puedes generar cierto approach de seguridad, por ejemplo. En términos del ciclo de desarrollo de software, por ejemplo, si nos enfocamos en aceleradores de arquitectura, por ejemplo, una de las cosas que me quita el sueño y que siempre me la ha quitado es el tema de la documentación, ¿ya? Hoy día nosotros estamos pensando, no les quiero dar la fórmula mágica, pero les quiero dejar como el concepto. Imagínense un caso en donde tú tienes, no sé, 2.000 repositorios, la documentación se perdió o está dispersa en distintos lugares y tú quieres generar una línea base. Imagínense ahora que esto fuera como un flujo en donde yo activo algo, un agente, ¿no es cierto?, un ecosistema multiagente, que empiece a leer cada uno de estos repositorios y en base a ciertos prompts especializados, ¿no es cierto?, de arquitectura, le dices, en base a estos repositorios o a este repositorio que tiene ciertas características y bajo ciertos lineamientos, genérame, por ejemplo, una documentación base en estilo Markdown, por ejemplo, con mermid, por ejemplo. Y genérame el C4, o sea, los 4 diagramas básicos de arquitectura de esa norma. Te lo hace, yo ya lo he probado. Los que mejor funcionan, por ejemplo, son los diagramas de secuencia. Te lo hace a la perfección, al punto que lo hacen mejor que lo que haría yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay repositorios que son el típico microservicio monolito, ¿no? Es como un microservicio containerizado, pero que tiene miles de códigos, miles de líneas de código. Entonces, es una cosa que cognitivamente es súper difícil de abordar y pensar en un proyecto de refactorización, por ejemplo, o de modernización. Y menos si no tiene documentación y si los desarrolladores ya no existen, ¿ya? O si venían de hace 10 años atrás, en donde se pensó de una forma distinta. Otra cosa que también podría funcionar es que tú le podías preguntar con un cierto prompt especializado, que nosotros lo estamos concebiendo como unos templates de prompts después, ¿ya? Un set de templates de prompts, dependiendo del caso, y lo inyectas. En este caso sería un template de documentación. Y le puedes decir, hazme una propuesta para que este microservicio monolito se separe en varios microservicios, por ejemplo. Y genérame un documento, un diagrama de componentes básico, que muestre esas interrelaciones y la justificación. También podría funcionar. Otra cosa que podría funcionar serían cosas específicas. Por ejemplo, tú le podrías decir, mira, de la capa de persistencia o de acceso a la base de datos, hazme un informe, por ejemplo, de las 10 mejoras, por ejemplo, para mejorar la performance del acceso a la base de datos, de la ejecución de queries en la base de datos. También sería capaz de darte un approach relacionado con eso. O sea, tú puedes ir de lo más general a lo más particular, y dado ciertos problemas específicos, con ciertos requerimientos funcionales muy específicos o no funcionales, por ejemplo, tú puedes, desde el punto de vista de la seguridad, tratar de encauzar un poquito a la gente para que sea más experto, más preciso, de seguridad, no del punto de vista de la performance, del punto de vista de
del ahorro de costos, entonces tú le seteas esos atributos y vas a obtener distintos puntos de vista, que básicamente, si tú lo hicieras en forma como más tradicional, claro, tú puedes quizás llegar al 20% o 30%, pero de todo el informe que te podría generar estos agentes. Pero la gracia que tiene es que te da como la perspectiva completa, incluso con puntos que a ti se te fueron. Entonces, esa es como la gracia. Entonces, después con tu conocimiento experto, tú haces la revisión final, vas haciendo ciertas modificaciones o adecuaciones, pero incluso tú puedes pedirle que te dé ejemplos de código que representan la mejora de esa situación. Tú lo revisas y lo puedes publicar como parte de la sugerencia de arquitectura, incluso dentro del mismo repositorio. Ahí te di como 3 o 4 approach. Muy bien, gracias, Oliver. La verdad que, bueno, sí, tenemos mucho. De hecho, la imaginación es el límite con respecto a lo que queremos plantear. Siempre es bueno tener un sólido conocimiento de esos fundamentos, ¿no? Fíjate que mucho de lo que comentas habla tu background y tu experiencia de arquitectura, de qué cosas puedes hacer más desde lo que ya sabes y que sabes que tarda mucho tiempo y cómo podemos eficientar eso, pero ya con una base consolidada y experiencia que es, ¿no? La inteligencia artificial por sí sola no es mágica. No te va a hacer un Uber, no te va a hacer un Facebook, o quizás el front puede ser que sí, pero todo lo que implica detrás y lo que no vemos, posiblemente no. Pero estos temas como ya más específicos, especializados y que criterios bien revisados, pues hoy nos ayuda, ¿no? Quién sabe, un par de años más estas inteligencias artificiales generales que prometen, ahí sí puede hacer que considere todas las cosas. Oliver, ha sido un gusto charlar contigo nuevamente en el podcast de Dynamic Devs, esta vez un poco entrando más en el tema ya más amplio del ciclo, no solamente en las herramientas. Y bueno, fue bastante interesante los temas que tocamos tanto de inteligencia artificial ahora al final, pero también del ciclo de desarrollo de la parte de seguridad, los IDPs. Y me gustaría saber qué recomendarías a alguien que está en un entorno donde todavía le cuesta penetrar estas prácticas en un equipo, ¿no? Un equipo más o menos medio, hasta 10 personas que estén desarrollando un producto todos los días. Sí, bueno, ahí hay que hacer dos diferencias, porque una es como el desarrollo empresarial tradicional y otro el enfoque de producto, ¿no es cierto? Conocemos, de hecho, tenemos un amigo en común, un colega en común que desarrolló desde cero una plataforma de observabilidad, ¿no es cierto? Ahí estuve escuchando el grandioso podcast que tuviste ahí con nuestro colega Lefar. Casi que, y también lo dejaste entrever entre líneas, pasó como casi desapercibido, que dijiste de que el vibe coding, que es lo que trataste de mencionar, podría resolver temas de prototipado rápido, pero cuando quieres que esto sea un producto o evolucione y sea mantenible en el tiempo, te queda un poco corto, ¿no es cierto? Más allá del Hello World, ¿no es cierto? De hecho, me acuerdo de herramientas que hace 10 años prometían lo mismo, ¿no es cierto? Que se podía diseñar sin codificar. Esto no es nuevo. O la promesa no es nueva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que recomendaría yo? Primero, la necesidad por sobre la tecnología es algo básico. La tecnología por la tecnología, si bien es cierto, es entretenida, tú tienes que estar midiendo siempre, o al menos en mi rol, siempre yo tengo que estar midiendo el impacto. Si el impacto es transversal o es acotado. Cuando es muy acotado, casi como que lo despriorizo, porque yo tengo que apuntar siempre a optimizar los recursos en cubrir la mayor cantidad de personas o el mayor impacto posible, con el menor esfuerzo posible, ¿ya? Considerando de que en general la área de arquitectura y DevOps es un área centralizada especializada, ¿ya? Es como el equipo SWAT de la integración y despliegue continuo, ¿ya? Que está implícito también lo que es arquitectura. Entonces yo siempre tengo que pensar en el mayor impacto posible, lo más transversal posible, y que me mueva la aguja dependiendo de mi indicador. Entonces, dependiendo de cuál sea tu indicador, te puede orientar un poquito de dónde tienes que poner las fichas, ¿ya? Por ejemplo, si tu indicador es mejorar la mantenibilidad del software, es distinta la estrategia si es que tú quieres potenciar
la seguridad o quieres potenciar la rapidez, ¿ya? Dependiendo de ese criterio, todo esto que hemos conversado en el podcast, vas a tener que de alguna u otra forma dosificarlo o apuntarlo o enfocarlo hacia ese indicador, ya sea un KPI, un OKR, lo que como tú le estés midiendo, para que después el retorno de la inversión esté asociado a eso y se vea ese retorno. Si vas a hacer, por ejemplo, cosas técnicas que nos mueven mucho la aguja, la verdad que va a pasar bien desapercibido y no va a tener un real impacto. Entonces ahí, en equipos chicos, no sé, pues tipo startup quizá, tienen una oportunidad grande de prototipar rápido, ¿no es cierto?, con byte coding o con agentes simplemente. Otros conceptos es, por ejemplo, si tú requieres mucho estás haciendo workflow, hay herramientas al día de hoy que incluso incluyen nodos agénticos, ¿no es cierto? Y puedes diseñar procesos simples o semicomplejos sin codear nada. Y ahí están las herramientas que todos conocen el día de hoy para diseñar flujo. Y para lo que es en el desarrollo empresarial, básicamente ahí depende de los objetivos que defina la gerencia o el área de arquitectura y DevSecOps, o de DevOps, en caso de que tenga un área de DevOps, ¿ya? Y DevSecOps en realidad, como tal, es como un complemento, ¿no es cierto? Que eso, le agrega la patita de seguridad. Pero eso sería como yo lo abordaría o sería como mis líneas de acción. Muchas gracias, Oliver. En serio, bueno, un gustazo tenerte en el podcast con tantos temas otra vez. Recuerda siempre que esta es tu casa. Cualquier tema que quieras conversar, pues aquí estamos, siempre al servicio de la comunidad, de aquellos interesados en incursionar en distintos temas de tecnología que son amplios. Y bueno, agradecerte el tiempo, la dedicación también a los temas, también por las personas recomendadas a esto, que ya pasaron 2 por acá. Así que nada más que agradecido, Oliver. Recuerden seguirnos en LinkedIn, en YouTube como Dynamic Devs y en Eds como DevsInfo, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.